Lectura del libro de los jueces. Había en aquellos días un hombre de Saraa, de la tribu de Dan, llamado Manoah, cuya esposa era estéril. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: «Eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ten cuidado de no beber vino ni licor, ni comer nada inmundo, porque concebirás y darás a luz un hijo. Su cabeza no será tocada por navaja, porque será consagrado al Señor desde el vientre, y comenzará a librar a Israel de las manos de los filisteos». La mujer fue y dijo a su marido: «Vino a visitarme un hombre de Dios, cuyo aspecto era terrible como el de un ángel del Señor. No le pregunté de dónde venía ni me reveló su nombre. Él me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. De ahora en adelante, ten cuidado de no beber vino ni licor, ni comer nada inmundo, porque el niño será consagrado a Dios, desde el vientre hasta el nacimiento. Día de su muerte». Ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él en el campo de Dan. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En los días de Herodes, rey de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abia. Su esposa era descendiente de Aarón y se llamaba Isabel. Ambos eran justos ante Dios y obedecieron fielmente todos los mandamientos y órdenes del Señor. No tuvieron hijos, porque Isabel era estéril y ambos eran viejos. En una ocasión, Zacarías se encontraba desempeñando funciones sacerdotales en el templo, ya que era el turno de su grupo. Según la costumbre de los sacerdotes, era elegido por sorteo para entrar al santuario y ofrecer el incienso. Toda la asamblea del pueblo estaba afuera orando, mientras se ofrecía incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor, que estaba de pie al lado derecho del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se turbó y el miedo se apoderó de él. Pero el ángel dijo: «No temas, Zacarías, porque Dios ha escuchado tu oración. Tu esposa Isabel tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Serás gozoso y feliz, y muchos pueblos se alegrarán en el nacimiento del niño, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni bebida fermentada y, desde el vientre, será lleno del Espíritu Santo y conducirá a muchos del pueblo de Israel al Señor, su Dios. De ellos, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando un pueblo dispuesto al Señor». Entonces Zacarías preguntó al ángel: «¿Cómo puedo estar seguro de esto? Soy viejo y mi esposa es vieja». El ángel le respondió: «Yo soy Gabriel. Estoy siempre en la presencia de Dios, y fui enviado para darte esta buena nueva. He aquí, quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día que sucedan estas cosas. Esto sucederá, porque no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en el momento oportuno». El pueblo esperaba a Zacarías y estaba asombrado de su tardanza en el santuario. Cuando se fue, no pudo hablar con ellos, y entendieron que había tenido una visión en el santuario. Zacarías habló con señas y permaneció en silencio. Después de que terminaron sus días de servicio en el santuario, Zacarías regresó a casa. Tiempo después, su esposa Isabel quedó embarazada y se escondió durante 5 meses. Ella dijo: «Esto es lo que el Señor hizo por mí, en los días en que se dignó sacarme de la humillación pública». Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy, mientras meditamos en las lecturas que se nos presentan, se nos invita a reflexionar sobre la forma en que Dios actúa de manera sorprendente y maravillosa en nuestras vidas, incluso en las circunstancias más improbables. La historia de Dios revelándose al hombre es muchas veces una historia de superación, de fe y de paciencia, donde Él transforma la tristeza en alegría y lo imposible en realidad. Y eso es exactamente lo que vemos en los pasajes de hoy,
tanto en el libro de Jueces como en el Evangelio de Lucas. En la primera lectura del libro de los Jueces, se nos presenta a una mujer estéril y a su marido, Manoa. En una época donde la esterilidad era considerada una maldición, recibe la visita de un ángel que le promete un hijo. Este hijo, que estará dedicado al Señor desde su nacimiento, será un libertador para Israel. La mujer estéril, después de años de sufrimiento y espera del don de Dios, recibe la noticia de que a través de ella se hará lo imposible. El nombre de este hijo sería Sansón y jugaría un papel fundamental en la salvación del pueblo de Israel. Imaginemos por un momento la situación de Ana, quien antes de ser visitada por el ángel, había vivido con un peso de dolor en el corazón. Quizás muchos a tu alrededor se burlaron de tu esterilidad o intentaron consolarte con palabras que muchas veces no aliviaron tu dolor. Pero en lugar de amargura, lleva una fe silenciosa, un profundo deseo en su corazón de ver a Dios actuar. Y cuando llega la promesa, es algo aún más maravilloso de lo que podría haber imaginado. Dios, que muchas veces parece silencioso, sorprende haciendo realidad lo imposible. Ella, la mujer que había sido considerada débil, se convierte en madre de un gran hombre de Dios. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos míos? Que, a veces, Dios tarda, pero no es porque nos haya olvidado. Muchas veces Él está preparando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. En realidad, la demora puede ser una invitación a confiar, a fortalecer nuestra fe. Como aquella mujer estéril de Jueces, todos pasamos por momentos de espera, dudas y preguntas. Pero recordemos, Dios no nos ha olvidado. Él ve nuestro sufrimiento y su promesa es verdadera. El segundo pasaje del Evangelio de Lucas nos habla de la pareja de Zacarías e Isabel. Ambos son justos ante Dios, pero no tienen hijos, e Isabel es descrita como una mujer anciana, similar a la esposa de Manoa en la historia de Sansón. Son imagen de fidelidad a Dios, pero también de espera y lamento por no poder tener un hijo. En aquellos tiempos, no tener hijos era una gran tristeza, sobre todo porque un hijo era visto como una bendición divina y como la continuación del linaje familiar. De repente, un ángel del Señor se le aparece a Zacarías mientras sirve como sacerdote en el templo, y el ángel le trae una noticia inesperada. Isabel, su anciana esposa, dará a luz un hijo, y se llamará Zacarías. Aunque era un hombre de fe, se muestra incrédulo y le pregunta al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque soy viejo, y mi esposa es vieja. Luego el ángel lo castiga con el silencio hasta el momento en que se cumple la promesa. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de la incredulidad de Zacarías, Dios no renuncia a su promesa. Isabel, al igual que Ana, será madre, y el hijo que nacerá será Juan Bautista, el precursor del Mesías. Aquí vemos una reacción muy humana de Zacarías. Ante algo aparentemente imposible, duda. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en la misma situación? Dios promete algo, pero cuando lo que promete parece lejano o imposible, dudamos. La duda surge y muchas veces dejamos de creer que Él puede obrar milagros en nuestras vidas. Sin embargo, como le demostró el ángel a Zacarías, la respuesta de Dios no depende de nuestra duda, sino de su fidelidad. Él cumple sus promesas a pesar de nuestras fallas de fe. Pero, a diferencia de Zacarías, Isabel nos enseña una gran lección. Ella no reacciona con incredulidad, sino con alegría. La palabra de Dios se cumple y ella se alegra de la promesa cumplida. Isabel se convierte en la primera persona en reconocer la magnitud de lo que está pasando. Cuando recibe la visita de María, exulta de alegría, diciendo, ¿cómo se me ocurre que la madre de mi Señor venga a visitarme? Isabel, aunque no había visto lo que estaba sucediendo, reconoció el milagro en el corazón de María y se entregó a la acción de Dios en su vida. Queridos hermanos, ¿qué nos enseñan estos pasajes? En primer lugar, Dios actúa en nuestras vidas de maneras inesperadas, en momentos que no podemos controlar. A veces Él tarda en actuar, pero siempre está con nosotros, preparándonos lo mejor. Tal como lo hizo con Manoa y su esposa, y con Zacarías e Isabel, actúa fielmente incluso cuando nuestra fe flaquea.
La segunda enseñanza trata sobre la respuesta humana. Zacarías dudó, pero Isabel creyó y alabó. Muchas veces somos llamados a creer, incluso cuando todo lo que nos rodea dice lo contrario. En medio del silencio de Dios, podemos elegir confiar, tal como lo hicieron Isabel y Ana. Nuestra fe es puesta a prueba, y cuando creemos, cuando confiamos, Dios cumple sus promesas. Además, Dios siempre nos está invitando a colaborar con su plan. En todos estos relatos vemos que las mujeres, Isabel, Ana y María, jugaron un papel fundamental en el cumplimiento de los planes divinos. Fueron elegidos para dar a luz a los hombres que desempeñarían papeles cruciales en la historia de la salvación. Dios no actúa solo. Él elige a personas comunes y corrientes, con sus limitaciones, para realizar su obra. Y, como estas mujeres, todas estamos llamadas a colaborar con Dios. Mis hermanos y hermanas, ¿qué podemos aprender de estos pasajes para nuestra vida hoy? En primer lugar, independientemente de la situación, Dios es fiel a sus promesas. Incluso cuando sentimos que el tiempo pasa y el milagro no llega, Él sigue obrando a nuestro favor. Nos invita a confiar, a esperar pacientemente y a celebrar su fidelidad. En segundo lugar, no seamos como Zacarías, que dudaba. Cuando Dios nos promete algo, lo cumple. Aunque el milagro parezca imposible, recordemos que para Dios nada es imposible. La duda nos impide experimentar la plenitud de la acción de Dios en nuestra vida. Al contrario, debemos ser como Isabel, que reconoció la grandeza de Dios y lo alabó. Reconozcamos las maravillas que Dios hace en nuestras vidas y, con gratitud, respondamos a su llamado. Finalmente, seamos colaboradores de la obra divina. Dios nos invita a ser parte de su plan, ya sea a través de nuestras oraciones, nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el plan de Dios para el mundo. Que hoy, al reflexionar sobre estas lecturas, podamos renovar nuestra confianza en Dios, recordando que Él actúa de manera misteriosa pero siempre fiel. Que seamos instrumentos de su gracia y llevemos su amor a todos los que nos rodean, confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.